va, dice. Un saludo fraternal para todos en esta hermosa mañana. Les saludamos bajo la sombra de este hermoso árbol y en compañía de dos hombres de Dios, dos hermanos que sirven en la obra del Señor y que ahora también nos van a saludar y a compartir su nombre. Bueno, mi nombre es Edinson Rosado, ministro del Señor por la gracia y misericordia del Todopoderoso. Estamos ubicados acá en el municipio de Sabana Larga, en el departamento del Atlántico, aproximadamente a 1 hora de la ciudad de Barranquilla, la capital del departamento. Es un gozo poder saludarle, poder bendecirles en el nombre del Eterno y Todopoderoso. La gloria es del Señor. Mi nombre es Jorge Rosado Mercado. Por la gracia de Dios, pues estamos pastoreando acá en Sabana Larga. Un privilegio de tener al pastor Orlando, que muy cordialmente nos está compartiendo de la palabra. Bendiciones. Queríamos hacer este video para saludarles, para compartirles la obra que hombres de Dios realizan en diferentes lugares. A veces allá en la ciudad pensamos que la única obra que se realiza es la que se hace en las grandes ciudades, en los grandes centros poblacionales de la nación o del mundo, pero la obra de Dios también se realiza en lugares de toda la tierra. Hay lugares donde hombres de Dios, predicadores de la palabra, levantan día tras día su voz para transmitir el mensaje de Cristo y por ende ver la obra de Dios realizada en la vida de muchas personas, de muchos hombres, muchas mujeres, que día tras día son transformados por el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quisiera que compartamos un momentito con estos siervos del Señor y que ellos nos cuenten cómo es o desde su perspectiva qué podemos conceptuar del avance del Evangelio en estas regiones, en esta región que en nuestro país es muy conocida, muy apreciada, la costa norte de nuestro país. ¿Cómo ven ustedes el avance de la predicación del Evangelio en estas tierras? Es obvio cuando nosotros hacemos una retrospectiva, unos 30, 40 años, el avance ha sido enorme. Recuerdo cuando era difícil predicar el Evangelio, y no estamos hablando de muy antaño, estamos hablando de los años 70, inicios de los 80, cuando acá en el municipio de Sabana Larga, que en ese momento era la segunda ciudad en importancia del departamento, era casi imposible predicar el Evangelio. Nos abucheaban, nos tiraban piedra, a la iglesia le partían las tejas los vecinos, y a base de estos hombres de Dios, a base de oración, de ayuno, de la intercesión permanente, el Evangelio empezó a calar gradualmente. De hecho, acá en el municipio de Sabana Larga era el municipio más duro, era realmente una roca sólida, no entraba nadie con el Evangelio que pudiera salir airoso. Sin embargo, nosotros insistimos, se persistió y año tras año, y empezó a aflorar el Evangelio, empezó a germinar esa semilla gradualmente, de tal forma que hoy en cada cuadra, podíamos decirlo de manera exagerada, hay una congregación que sirve al Señor de distintas denominaciones, no solamente en Sabana Larga, en los municipios más pequeños, en los corregimientos, hay varias obras que sirven al Señor. El avance del departamento del Atlántico, el avance en la costa norte de Colombia es enorme. El Evangelio ha avanzado, ha calado, y hoy ocupamos en el plano espiritual lugares de privilegio, podemos decirlo,
porque mantenemos ese evangelio puro y santo con esta predicación para la gloria y honra del Señor. El avance, insisto, ha sido enorme. Esperamos que mejoren las cosas y que las iglesias o las congregaciones se solidifiquen más en la sana doctrina. Eso es el principal punto. Bueno, la verdad es que ha sido de lucha, de esfuerzos, pero como dice la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, pues ha sido el apoyo ministerial de hombres de Dios, respaldando la evangelización, el clamor, la intercesión, y hemos logrado escalar muchos peldaños para la gloria de Dios. Hoy por hoy, pues, hay una congregación sólida, fuerte, y la idea es avanzar, alcanzar otras vidas para Cristo. Entiendo que estamos sentados en un lugar donde se inició la predicación del Evangelio en esta ciudad, en este hogar, en esta casa, y tal vez bajo la sombra de este es un tamarindo, ¿cómo se llama esto? Níspero. Un níspero, bajo la sombra de este níspero se hicieron muchas oraciones, se hicieron muchos tiempos de oración y de clamor, que hoy puede verse manifestado el fruto de ese trabajo, de esa labor, de esas primeras siembras, en la cantidad de almas que han venido a los pies de Cristo y en la expansión de las congregaciones, no solo en este municipio, entiendo, sino también en sus alrededores, incluso más allá. Podemos decir que estamos en un lugar donde se sembró la semilla del Evangelio que se extendió por muchos otros lugares, y entiendo que ustedes en su niñez fueron protagonistas de esos inicios, fueron testigos palpables de esa realidad que se vivía en aquellos días. Así es, pastor. De hecho, estamos en el sitio donde nace el Evangelio aquí en el municipio de Sabana Larga. Es la primera iglesia, somos los pioneros del Evangelio en este municipio, como ya dijimos, y aquí partió el Evangelio y la multiplicación de iglesias se dio aquí. De aquí han salido pastores de otras congregaciones que hoy mantienen la amistad con nosotros, en especial con el pastor Jorge, y se mantiene una fraternidad, a Dios gracias, muchas invitaciones, sobre todo, insisto, al pastor Jorge le invitan y él invita a los otros pastores acá, pero fue muy duro, muy difícil poder levantar eso. Hoy vemos los frutos con el paso de los años. Cuando damos una retrospectiva en el pasado, podemos decir, bendito sea el nombre del Señor. Hermano Jorge, seguramente en este transitar, en este recorrer de aquellos primeros días a esta época, usted ha sido testigo de muchos momentos especiales de ese obrar de Dios en la vida de personas, en la vida de familias, en la vida de jóvenes que fueron rescatados y que siguen siendo rescatados por el poder de Dios. ¿Hay algo que usted recuerda con especial atención, porque marcó su vida? ¿Algún momento especial que nos pueda compartir hoy? Sí, claro. Hace años, pues, nos trajeron una joven, estaba siendo atacada por acciones de hechicería y había perdido todo lo que se llama apetito. Ella se fue poniendo delgada, el vientre se le abultó, y en una administración de 3 días de ayuno, la joven recibió liberación de una manera tremenda. Pues ella hizo un vómito y en ese vómito venía un sapo seco. A la gloria de Dios, eso marcó y fue uno de los puntos donde mucha gente comenzó a creer en el Evangelio
que estábamos predicando. Comenzó a llegar muchas personas a los pies de Cristo. Para la gloria de Dios, pues ellos han permanecido. Indudablemente que la oración, la búsqueda de Dios, el clamor a Dios, es el motor que ha movido y que ha hecho posible todo este tipo de experiencias, todo este tipo de testimonios. ¿Qué le podemos decir hoy a la iglesia, a la nueva generación, que tristemente está olvidando los altares de oración, está olvidando esos tiempos de encontrarse con Dios y en muchos aspectos los están cambiando por otras manifestaciones? Creo que la adoración y la alabanza es importante, pero la oración es insustituible. No se puede cambiar la oración por nada. ¿Qué podemos decirle como invitación a esa nueva generación de creyentes que a lo mejor algunos nos están viendo ahora? Indudablemente que esto me hace recordar a un escritor cristiano que titula uno de sus escritos como La Iglesia del Espectáculo. La Iglesia del Espectáculo abarca hoy títulos rimbombantes en medio de esta generación Z en el Evangelio, podríamos decirlo, porque hoy se propende más por brillar, por aparecer, por ser el ídolo o eje central de la actividad que se desarrolla en la congregación. No hay que perder de vista que aquí el centro de atención o el punto principal del servicio o del culto es Cristo Jesús. Los demás simplemente somos servidores. Cuando la iglesia deje de verse como que ellos son el motor, porque el cristiano de hoy cree que Dios debe estar agradecido porque Él vino al servicio dominical, que el pastor debe estar muy contento porque Él pudo cantar en el servicio. No, nosotros somos simplemente servidores. La iglesia tiene que entender que hay que convocar, como lo dice el profeta Jeremías, a una metanoia, dos vocablos en hebreo que significa un cambio más allá. Es lo que dijo el apóstol Pedro el día de su primer mensaje, donde se convierten unas 5,000 personas, convertíos y arrepentidos, para que vengan tiempos de refrigerio. Hoy es más espectáculo que clamor a Dios. Tenemos que volver al principio, a los valores. Primero Dios y el espectáculo fuera. Sí, así es como dice el pastor Edison. La iglesia ha perdido la visión del propósito al cual Dios nos ha llamado. La palabra dice que Dios nos entregó el ministerio de la reconciliación, pero eso se hace bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, en la búsqueda, en el clamor, en la intercesión. La palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Y hay un salmo, el Salmo 127 dice, que si el Señor no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no vela, en vano vela la guardia. Es menester de que quien nos guía y nos dirige es el Espíritu Santo de Dios. Es que desafortunadamente, y agrego, hoy los, entre comillas, salmistas o cantantes buscan brillar en premios Grammy, ser tenidos en cuenta en los premios Billboard y cosas por el estilo. Dios no ha llamado a ninguno a estar en esta clase de espectáculos. No, imagínese usted en el cielo un concurso de música o el otorgar un premio Oscar de la música, por ejemplo, en el cielo. Y ahora el salmista fulano de tal, y luego se presenta, ahora tenemos al salmista David interpretando, y luego dice el apóstol Pedro, y el ganador es, por favor, volvamos al principio, Cristo
es el eje central de todo creyente. El apóstol Pablo dice, escribiendo en su carta a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino que seamos renovados o seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo vive hoy en una esfera del entretenimiento, de la fama y de la imagen. Y ese pensamiento mundano, porque a veces conceptuamos la mundanalidad como una expresión o una forma de vestuario, de hablar, de caminar. Pero la peor mundanalidad está en el pensamiento de la iglesia que ha sido permeado por el mundo. El mundo camina en esa dirección. De hecho, las industrias más prósperas en este tiempo son las industrias del entretenimiento. Los que se llaman hoy influencers, que logran mayor éxito, son aquellos que más entretienen a la gente. El entretenimiento ha permeado toda la sociedad y, por qué no decirlo, también a la iglesia. La iglesia, pareciera que el mejor culto es aquel en el cual la gente más se entretiene, aquel en el cual la gente más de alguna manera puede sentirse cómoda, sentirse bien, sentirse agradada. Y eso ha hecho que mucho espectáculo del mundo ahora se vea dentro de la iglesia, dentro de las celebraciones de la iglesia. Indudablemente estamos y tenemos que hacer un llamado a retornar a los principios, a volver a la realidad de la palabra. Se dice que en Latinoamérica el evangelio tuvo un crecimiento en pocos años. No recuerdo en este momento las fechas, pero hubo una época que se contabilizaban los creyentes en Latinoamérica como algo así de 50,000 personas. Y de repente esas 50,000 personas se transformaron en 500 millones de personas evangélicas en toda Latinoamérica, desde allá, desde allá de Chile hasta arriba, hasta México, que también hablan nuestro idioma español. Y de repente de 50,000 creyentes aparecieron en las estadísticas 500,000 creyentes. Quizá el número sigue creciendo, sigue avanzando, pero también tenemos que reconocer que juntamente con ese crecimiento de la iglesia, la corrupción, la maldad, el pecado, los abortos, los matrimonios destruidos, las familias arruinadas, también han crecido. Porque la iglesia quizá nos hemos dejado llevar, nos hemos dejado, como dice el apóstol Pablo, nos hemos dejado moldear por el mundo, nos hemos dejado formar por el mundo y nos hemos olvidado que no estamos aquí para agradar ni para entretener al mundo. Estamos aquí para hacer luz y para hacer sal en medio de las naciones. Con una palabra final nos vamos despidiendo. Quería compartir con esta pareja de amigos, de hermanos, de consiervos del Señor, de compañeros de viaje y compartirles a ustedes algo que también les traiga una reflexión al corazón. Así que con una palabra final nos vamos despidiendo, hermano. Bueno, con la bendición para todos, quiero recalcar las palabras del príncipe de la palabra, Carl Spurgeon, que dijo: la iglesia ha sido influenciada por el mundo, o el mundo está siendo influenciado por la iglesia. Y se quedó con lo último. Sencillamente, hoy la iglesia no impacta al mundo, porque el mundo ha influenciado a la iglesia. Bueno, la verdad, pues agradecemos a Dios por este espacio, por este momento. Y solo resta decirle de que recordemos a qué fuimos llamados. El apóstol Pedro dice: vosotros sois pueblo escogido por Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Bueno, y nos despedimos deseando que Dios les bendiga, que Dios cada día les lleve hacia adelante, pero la invitación para que sigamos reflexionando
como dijo el Señor Jesucristo, mirad por vosotros mismos. Ese es el llamado de hoy, mirad por vosotros mismos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Finalizar.